buenas tardes, estamos al aire en Platicando en Familia, un día más. Hoy es martes 9 de diciembre. Qué gusto me da poder estar contigo y compartir martes de Derecho Familiar, los martes de Derecho Familiar en donde aclaramos pues tus dudas, tus inquietudes, todos aquellos recursos legales que ignoramos o que bien por desinformación no sabemos cómo tenerlos en cuenta, no sabemos ni siquiera cuáles son sus nombres, no sabemos cómo platicar con el abogado. Hoy, que es martes y que lo dedicamos a los aspectos legales, lo platicaremos a través de consulta abierta con el licenciado Guillermo Garrio Díaz, quien es colaborador de Platicando en Familia y nos ofrece esta alternativa de plática, de diálogo, de convivencia, en donde de manera muy coloquial le damos voz a tus inquietudes, de manera muy familiar, de manera muy cercana, que tú sepas que siempre hay un recurso que te puede ayudar a salir adelante si estás viviendo alguna situación que te oprime, si estás viviendo alguna situación que te tiene inquieta o inquieto, sabes que puedes contar con nosotros y con los especialistas. Le doy la más cordial bienvenida a Memo Garrio Díaz. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Qué gusto tenerte. Alicia, respira profundo. Qué gusto. Gracias por la invitación, como siempre, estando aquí con todo el gusto del mundo. Muchas gracias, Memo. Consulta abierta propuesta por ti, de hecho, a propósito. Consulta abierta cuando las personas tenemos inquietudes de diferentes temas que tienen que ver con derecho familiar. Qué importante tu buena disposición, qué bueno que puedes colaborar con nosotros de esta forma. Hay tanto, Memo, hay tanto de qué hablar, hay tantos temas, como nos han llegado muchas preguntas, muchas personas se nos acercan y nos dicen, ¿cómo puedo demostrar la violencia psicológica? ¿Cómo puedo ampararme o qué recurso legal procede para el falso testimonio, la injuria, la calumnia, las amenazas? Hay tantas personas que viven de manera anónima su sufrimiento y no saben de qué manera proceder legalmente. Hoy invitamos a nuestro querido público, Memo, te invito a que tú también hagas extensiva esta petición, esta solicitud de que se incorpore a nuestros radioescuchas. Sí, qué padre, creo que el programa pasado funcionó la gente estuvo participando de manera anónima, dando su nombre, y exponiendo los problemas, las dudas que tenían, y se las fuimos resolviendo y las fuimos platicando. Ojalá y el día de hoy también se animen, nos expongan sus dudas, sus problemas, y esperamos poderles dar una orientación para que ustedes puedan tomar decisiones. Sobre todo tomando en cuenta la experiencia, tomando en cuenta la habilidad, tomando en cuenta los conocimientos teóricos, pero sobre todo prácticos que tú tienes, que nos ofreces. Pues vamos a terminar el ciclo de invitación a nuestra querida audiencia a través de las líneas telefónicas y todos los medios de contacto. Ahora ya tenemos WhatsApp. También. Entonces, a través de WhatsApp nos pueden mandar mensajes de la manera que ustedes elijan, anónima o dejando su nombre. Eso es lo de menos, lo importante es que participes. Te lo proporciono. Toma nota, guárdalo ya en tu teléfono y utilízalo como una herramienta de familia. 333-822-3208. Va de nuevo. 333-822-3208 es la línea que tenemos para ti a través del WhatsApp. En cabina 31 22 11 90 y 36 47 18 83, líneas atendidas por mi querida Charo. www.radiomujer.com.mx, la sala de chat de Platicando en Familia activa, lista, acompañados. Eso nos hace sentir tan bien acogidos, porque estamos llegando hasta donde te encuentras tú, ya sea en casa, en el auto, en la oficina. Gracias por hacerte presente también a través del 1040 de AM en la zona metropolitana. Y en Austin, Texas, 95.1 de FM, para ustedes 512-215-4909. Es una línea directa, sin costo para todos ustedes. Contáctenos. Face, Mujer del Sexto Sentido, Twitter, @enfamilia 1040. Tenemos los medios, las redes sociales. Y muchos. Los correos, todo. Lo importante es que se hagan presentes, lo importante es que empiecen a sonar las líneas en consulta abierta, lo importante es que el WhatsApp empiece a recibir tus mensajitos para poder compartir tus dudas y tus inquietudes. A ver, a mí me llegó una hace un momentito, en donde me comentaban, a ver, ¿cómo puedo yo demostrar violencia psicológica? Muy fácil. A ver. Fíjate ¿Fácil? que sí, muy fácil. Aquí, claro, en México, claro, en Jalisco. Claro. ¿De verdad? De verdad. A ver, bueno, aclárame eso porque yo no supe qué decir. Quisiera meter la reversa poquito y platicar de del grande cáncer de la sociedad. Sí. Que primero era la violencia intrafamiliar, sí. Que definida esta, tenemos un concepto sumamente amplio.
no nada más es la violencia física, que son los golpes, violencia psicológica, actos u omisiones, es te estoy agrediendo verbalmente, te estoy despreciando verbalmente, o bien también violencia psicológica, la ley del hielo famosa. La indiferencia. La indiferencia. Entonces, esto es una violencia psicológica también, pero también tenemos violencia económica, no te doy dinero, violencia patrimonial, estamos casados por separación de bienes y todo para mí, violencia sexual. El concepto de violencia intrafamiliar es así de amplio. Muy amplio. Por supuesto. Entonces, teníamos a la mujer, en la gran mayoría de los casos, dijo, no como dijo a una persona que vimos hace 8 días saliendo, bueno, en el programa pasado, saliendo, que no se imaginaba un hombre decente, digo, qué bárbara, qué bárbara, qué fuerte, ¿no? de veras, que cómo le estará yendo en su vida a la pobre mujer, pero bueno, yo no me siento encasillado en esos. No, hay de todos, pero lo que sí es cierto es que la gran vulnerable es la mujer, y más por como es la costumbre en nuestra sociedad. Pero la mujer queda ahorita de alguna manera reforzada su protección con la famosa Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Tenemos la estatal, que es una copia mal hecha, pero tenemos la federal, y la federal es de aplicación obligatoria a todos. Artículo 133 de la Constitución. Entonces, bueno, esta nos da ya la definición del amplio concepto de violencia intrafamiliar, medidas preventivas de protección, de orden precautorio, civil. Entonces, este es un gran salto, y esta propia ley le dice a todos los estados, tienen 6 meses para no contravenirme, adecúen sus disposiciones. No quería decir, Estado de Jalisco hace una copia mal hecha, eso no quería decir, y fue lo que hicieron. Claro. Entonces, pero finalmente tenemos la federal que está por arriba del estatal, entonces vámonos a la federal. Luego tenemos el Tratado de Derechos Humanos, civiles, el Tratado de Derechos de los Niños, Internacional de los Derechos de los Niños. Pero además estoy tan contento porque el 25 de noviembre se promulgó una nueva ley. Venga. Bueno, esta ley que a mí me ha dado tanto dolor de cabeza. De hecho, mi tesis doctoral la hice sobre este tema, la vulneración de los derechos de los niños en materia de custodia y convivencia. Entonces, ya esta ley te está dando reglas para que el juez inmediatamente diga, aquí defíneme la custodia y defíneme el régimen de visita y convivencia. Entonces, cuando una persona, una mamá o un papá no dejaban convivir al otro papá con el que no vivía sus hijos, bueno, ahorita ya es causa de pérdida de patria potestad. Ahora, el papá o mamá que no da alimentos a sus hijos es causa de pérdida de patria potestad. Que bueno, qué lástima que tuvimos que llegar a una ley tan severa que estableciera castigos, un medio de coacción para que se respete el derecho de los niños. Entonces ahora sí brinco a lo que me comentabas de la violencia psicológica. Aquí la violencia psicológica en la familia, cuando hay la fractura, la vamos a presentar antes, durante y después. Puede empezar desde aquel maltrato que te hace sentir mal, que te desprecia, te humilla. Pero también puede ser lo que decías tú, los actos de omisión, la indiferencia. Pero esto es entre la pareja. Sí. Pero también están los niños. Y también hay acto de violencia psicológica con los niños. El maltrato, y si quieres lo seguimos comentando. Vamos a una pausa, no tardamos, estás en Platicando en Familia. Muy buen tema. ¿Tiene algún outsourcing? Regresamos a Platicando en Familia, 4 de la tarde con 20 minutos. La plática en los cortes comerciales está también muy interesante, abogado. Entonces cada vez se pone más tensa. Cada vez se pone más activo, cada vez se pone más interesante. Aquí estamos ya de regreso. Martes de Derecho Familiar. Martes, hoy es 9 de diciembre, 9 de octubre. Abogado, me tienes, bueno, con tanta información aquí diciendo cosas.
9 de octubre, no bueno fuera, martes 9 de diciembre, no me hagan caso, estamos a unos cuantos días de celebrar la Navidad. Un mes no es nada, por cierto, qué rápido se fue el año. Volando. Oigan, los invitamos a que participen, hoy tenemos consulta abierta con el abogado Guillermo Ogarrio Díaz. No dejen sus preguntas, sus dudas y sus inquietudes para el final, porque la ocasión anterior, Memo, tuvimos muchas llamadas, ya también. Y al final fue como que cuando la gente empezó a animarse. Exactamente, anímense, cualquiera que sea su tema, si tienes algún problema con una casa, si tienes algún problema con la cuestión de divorcio, de matrimonio, si tienes algún problema con cuestión de violencia, como es lo que estamos hablando en este momento, de aspectos que quizá en ocasiones parece que no hubiera algún recurso, pero que sí lo hay. La cosa es que no lo sabemos, hay desinformación y no tenemos la orientación oportuna. Hay tanto. Eso es tan importante, esto que acabas de mencionar. Existen los medios, pero muchas veces los desconocemos. Sí. Y también no acudimos con el abogado especialista en materia familiar. Ya la rama familiar es totalmente independiente, diferente a las demás, al tronco común que es el derecho civil. Entonces, para tener una buena asesoría, necesitamos un especialista en materia familiar. Es como si vamos al doctor y quiero que me revise alguna fractura y voy con el otorrino, pues me va a decir mi cuate, o con el cardiólogo, no es mi especialidad. Lo mismo pasa en el derecho. Bueno, como estábamos comentando de la violencia psicológica. Sí. Entonces decíamos que también está la violencia de los niños, que es el síndrome de alienación parental. Esto es cuando un papá pone a su hijo en contra del otro, vendiéndole historias, lavándole el cerebro, y que llega el momento en que dice, ay, es mi enemigo y no me ha hecho nada. Sí. Pero lo es y no lo quiero y ni lo quiero ver. O la violencia por aquel maltrato que también sufren los menores. Entonces, ¿cómo? Tú me preguntabas al inicio del programa, ¿cómo lo podemos acreditar? Bueno, existe una prueba pericial psicológica. Entonces, les hacen un estudio psicológico con test que están reconocidos internacionalmente. Deben de ser, por supuesto, peritos, psicólogos, especialistas en el tema. Y de ahí, de los estudios que elaboren, de los hallazgos que resulten, con eso se prueba si existe el síndrome del maltrato por violencia intrafamiliar. O síndrome de alienación parental. O el síndrome de alienación parental, que ya también es causa de pérdida de patria potestad. Tenemos una llamada anónima, Memo, es una llamada abierta, es una llamada al aire, te invito a que te pongas tus audífonos. ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenida a Platicando en Familia. Hola, buenas tardes. Escuchamos tu pregunta, tu duda. ¿Cuál es? Sí, bueno. Sí, aquí estamos, sí, al aire. Gracias. Mira, lo que pasa es que hace 2 años yo me divorcié. Sí. Y mi esposo al principio sí convivía con el niño, tiene 4 años, y después de repente dejó de ir. Al principio sí me pasaba algo de dinero para él, y después se desapareció varios meses. Cuando yo solicité por medio del abogado la pensión, y la juez giró la orden para que ya me empezaran a pasar pensión, mandaron a su trabajo la orden y lo negaron rotundamente que no trabajaba él ahí. Yo estoy segura que sigue trabajando, laborando en esa misma oficina, pero lo niegan sus compañeros, sus jefes, él incluso. Y yo he recibido bastantes amenazas por parte de él y de su familia, especialmente de su mamá. ¿Qué puedo hacer yo en este caso? Señora, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Puede hacer muchas cosas. Para empezar, ya es una causa de pérdida de patria potestad el abandono del deber del padre de proporcionar alimentos a sus hijos o a su hijo. Es el artículo 598, fracción séptima del Código Civil del Estado. También es un delito. Es un delito que, si bien admite fianza, en caso de reincidencia de delito ya no cabe la posibilidad de salir bajo fianza. Créame que es un medio muy eficaz para obligar a que proporcionen la pensión alimenticia a aquellos deudores. Ahora, si la empresa se está prestando a decir que no labora, es un fraude en perjuicio de acreedores, y por supuesto que usted también tiene una acción penal, tendría que buscar un abogado penalista de su confianza.
Pero muchas veces resulta que no es la misma razón social la que paguen las empresas. Tienen alguna empresa que es la que lleva toda la cuestión de relación laboral. Yo les sugiero que giren un oficio al Instituto Mexicano del Seguro Social para ver si él está dado de alta como empleado en alguna empresa. Y ya sabiendo que esté dado de alta, entonces solicitar se gire un oficio si fuese una empresa diferente. Sí, gracias. Mira, tengo entendido, ya lo busqué y no lo tienen registrado en la empresa, pero me consta que sí sigue elaborando ahí. Hay con una denuncia penal y que abran la investigación correspondiente, porque esto es un fraude. Y en cuanto a las injurias y maltratos, falsos testimonios que están dando hacia mi persona. Es parte del fraude y sería un perjurio, es el delito de perjurio de falsedad, de conducirse con falsedad ante una autoridad judicial. Bueno, gracias, muy amable, abogada. Muchas gracias, que tengas una linda tarde, te abrazamos por compartir y gracias por apoyar a todas las personas que nos están escuchando. Gracias a ustedes. Hasta luego. Tarde. Ánimo. ¿Qué situaciones se presentan en donde se repiten estos casos, abogado, en donde las empresas son copartícipes de encubrimiento, en donde no se limita la acción legal, ¿no? Sí. Metemos otra vez reversa y nos acordamos de algún programa del año pasado, sí, que comentábamos que en Jalisco tenías que presentar testigos para obtener una pensión alimenticia y que era un trámite moroso para la pensión alimenticia provisional. Y no sé si recuerdes que te comenté que en otros estados o también en el Distrito Federal bastaba con la simple solicitud del acreedor alimentario. Bueno, esto también ya se avanzó en Jalisco. Desde abril ya entró en vigor una serie de reformas donde ya no es necesaria la prueba testimonial. Ya el juez puede decretar los alimentos y al momento en que se le requiera pedir el descuento inmediato. Sí. El problema resulta cuando no es una persona que tenga un trabajo fijo, que sea empleado o que, como en el caso de la señora, estén ayudándolo para evadir su obligación alimenticia. Pero a la señora ahorita le dimos 3 herramientas maravillosas para que pueda solucionar su problema. Obviamente tendrá que acudir con un abogado de confianza, especialista en la materia, para que le dé salida a su asunto. Pero ya de entrada le dimos 3 soluciones. Y eso es maravilloso, hay mucha viabilidad. Claro, entonces. Lo que pasa es que de repente la difusión de las disposiciones legales nuevas medio se malinterpreta, sobre todo cuando el tema de violencia intrafamiliar, porque no nada más es decirle al juez, tengo o sufro violencia intrafamiliar, qué es lo que piensa la gente, porque así lo hace ver la difusión de la nueva ley. Sí. No, oye, está pasando esto, y esto es violencia intrafamiliar que estoy sufriendo. Pero no nada más es decirlo, es acreditarlo, pero también saberlo decir. Si yo le digo al juez, no, es que me golpeó mi esposa, soy víctima de violencia intrafamiliar. Y a lo mejor sí fue cierto, pero el juez no va a poder hacer nada ante esa deficiente narración e información del hecho. Yo le tengo que decir, señor juez, tal día, a tales horas, en tal lugar, pasó esto. Y además acreditárselo con testigos. Claro, ¿dónde están las pruebas? Por supuesto, porque si no hay testigos, es su palabra contra la de él. Sí. Entonces, sí hay herramientas, pero hay que saber utilizarlas. Que esa es una recomendación básica, por eso en Platicando en Familia hacemos hincapié a que te incorpores cada día con los diferentes temas. Hoy en particular, martes de derecho familiar. Cada martes hablamos acerca de nuestros derechos, de las obligaciones en el área legal. No tardamos, abogado Guillermo, vamos a una pausa, querida audiencia. Estás en Platicando en Familia, claro, de Radio Mujer. 4 de la tarde con 34 minutos, estamos exactamente en la mitad del programa. Es momento en que te comuniques con nosotros, sigas compartiendo tus comentarios, tus dudas, tus inquietudes. Hoy que es consulta abierta, hoy que hablamos del tema que tú nos quieras sugerir, de la inquietud que estés viviendo, o bien si ya atravesaste por una situación legal y la resolviste,
comparte con nosotros cómo le hiciste, cuál fue el apoyo que te ofreció tu abogado, porque también es muy interesante, abogado, compartir los casos de éxito, los casos de buen término, los casos de todas aquellas personas que tienen una gran satisfacción de haber no desistido de algún levantamiento de demanda o alguna cuestión, ¿no? Que a veces asusta, impone e incomoda. Sí, por supuesto. Realmente que en la vida profesional nos toca estar atendiendo asuntos que ni a Ernesto Alonso se le hubiera ocurrido escribir para una novela. De verdad, es tan lamentable la carencia de valores por la cual atraviesa la sociedad en alguna de sus partes, a todos los niveles, que te vas dando cuenta cómo se va perdiendo el respeto. De ahí parte todo, ¿no? Empezamos a perder el respeto. Lo comentábamos también en otro programa, que el respeto debe imperar desde el noviazgo, en la vida matrimonial, la atención. El matrimonio es eso, es dar más que recibir, ¿no? La tolerancia. Y bueno, ¿qué es lo que se recibe por los diversos medios de comunicación? Pues violencia, violencia, violencia. Es más, ves los juegos de los niños, esos videojuegos, y ya te asustas, es violencia. Es un bombardeo, bueno, su lenguaje cambia también. En las caricaturas, ves ya violencia, sexualidad. Y ¿qué está pasando con nuestra sociedad? Sí, ¿no? Claro. ¿A dónde nos va a llevar todo esto? O sea, ¿qué estamos formando? Sí, para todo hay edades y momentos, pero es la esponjita. Y lo que ya impera es, lo que vemos es la violencia, el divorcio es lo más fácil. Y eso tenemos que irlo combatiendo, ¿no? ¿Dónde? Desde el interior del hogar, como papás, como hermanos, como hijos, fomentar los valores. Vas a un restaurante y ves a la gente hablando de verdad, sin decoro ya, o sea, sin reparo. No, olvídate, estás y hasta te incomodas tú como vecino, ¿no? Y más si vas con tu mujer para cambiarte de lugar. Entonces todo eso yo creo que tenemos que ir rescatando y trabajándolo nosotros desde el hogar, insisto, porque nadie nos va a ayudar en esto más que nosotros mismos. Y lo que sembremos vamos a cosechar. Si nosotros desde nuestro noviazgo, nuestro matrimonio, como padres o como hijos, como concubinos, sembramos respeto, amor, tolerancia y reglas, pues vamos a tener un éxito. Pero si de repente entramos sin organización, sin reglas, sin amor, sin respeto, esto va a generar violencia. Claro, el resultado va a ser este que tú señalas, y tengo claro y comparto contigo tu punto de vista. También me parece que en este momento la percepción de indefensión, la percepción de la comunidad ante sus garantías está muy lastimada, está muy dañada. Hay poca credibilidad en el sistema judicial, hay poca credibilidad incluso en los profesionales de la materia. Y bueno, a las pruebas nos podemos remitir de tantas personas que se dan de baja o claudican, procesos que ya llevan por lo desgastante que es, ¿no? Sí, hay que dejar buenas nuevas. Ese principio constitucional de que la justicia debe ser pronta y expedita es una utopía. Sí. No existe, y yo de entrada cuando voy a recibir un asunto, yo sí les comento, mi principal enemigo es el tiempo. Sí. Vamos peleando siempre contra corrupción, vamos peleando siempre contra la incapacidad de muchos, no todos, hay muy buenos servidores públicos, pero la gran mayoría tiene una incapacidad terrible. Está ahí por cargo político, y el que está de secretario o actuario porque lo recomendó un político, un consejero, y esto que trae como consecuencia la ineptitud en el actuar judicial. Yo quiero decirte, yo no me dejo, de mí se excusan muchos jueces, o sea, no conocen mis negocios porque no me dejo. Sí. No me gusta ser parte del sistema, me gusta ir dando diferencia y que me conozcan por eso, por ir marcando la diferencia y no permitir atropellos. Pero definitivamente no todo es del mismo color. Hay jueces, muchos jueces honestos, competentes, valientes, y que hay que aplaudirles y que hay que darles todo el reconocimiento, porque
es lo que necesita el Poder Judicial. Hay gente que trae la carrera judicial, que empezó de secretario, de notificador, y fue subiendo hasta que tiene un puesto. No es lo mismo que llegue una persona que jamás ha estado en el Poder Judicial y de juez. Esto requiere de una preparación, de una formación. Total, sí. Y sobre todo de un sentido de responsabilidad de servir. Sí, es todo un... Son nuestros empleados. Claro. Y se les olvida. Tú acabas de hacer mención de una palabra que para mí es determinante en los procesos, ya sea si lo vives como ciudadano, si lo vives como abogado o como en parte del sistema judicial. Hay que ser valientes. ¿Qué es ser valiente y cómo podemos invitar a la comunidad, hoy en particular a la audiencia de Platicando en Familia, a que sea valiente, pero a la vez aunado a que no desespere? Claro, y ese ser valiente lo tenemos que acompañar de inteligencia, de buena asesoría para poder lograr objetivos. Es lamentable que muchas de las personas dejan perder sus asuntos, claudican, como tú bien lo dijiste, sí, ante la impotencia, quizás de la mala asesoría, quizás de la mala impartición de justicia, y que se desgastaron tanto física o emocionalmente y dicen, yo hasta aquí. Entonces, tenemos un compromiso los abogados, el Estado, yo insisto, son nuestros trabajadores. ¿Por qué? Porque de nuestros impuestos les pagan y el funcionario es el servidor público, trabaja para la sociedad. Y esto se les olvida. Y cuando se les olvida esto, es terrible porque entramos aquí en una situación a veces de arrogancia, de soberbia, que no lleva a ningún lado bueno. El juez de prepotencia, el funcionario debe preocuparse por resolver problemas, por servir, por aplicar la justicia de manera adecuada, expedita, y más cuando hablamos de materia familiar, porque están en riesgo la integridad de menores, de personas, como lo es la mujer víctima de violencia. Entonces, no estamos hablando de cualquier cosa, y el Estado tiene la obligación de proporcionar los medios a la sociedad. Al Estado le conviene una sociedad sana, le va a dar menos problemas que una sociedad desequilibrada. Materia familiar, materia de derecho familiar es un eje totalmente sensible en nuestras familias, en nuestra comunidad, porque de ahí parte, como ya lo comentabas tú y lo señalabas, de ahí parte el reflejo de la sociedad y un tema que es... El núcleo de la sociedad. El núcleo de la sociedad. Somos las células que conforman un todo. En este caso, un todo de tu colonia, de tu municipio, de tu estado, de tu país, de tu mundo. Somos células y este núcleo se llama familia y hay que defenderla con valentía, como bien lo señalas, valentía aunado al conocimiento, a la buena información, a la buena asesoría, a saber de qué manera vamos a proceder, a tener paciencia. Hay un tema que es recurrente, Memo, y que me parece que podríamos tocarlo cada martes porque no deja de ser... de llamar la atención la cantidad de denuncia que nos hacen, de qué forma puedo protegerme o denunciar, valga la redundancia, la violencia psicológica y económica. Anónima, ¿qué puedo hacer si yo sufro de violencia psicológica y económica? Ana, por otra parte, nos dice, el padre de mi hija, de nuevo, me levanta falso testimonio, estamos en proceso legal de custodia y manutención. Yo tengo testigos, él me calumnia. ¿Cómo puedo proceder? Bueno, si quieres empezamos con la primera. ¿Qué puedo hacer cuando soy víctima de violencia intrafamiliar? Y aquí nos habla de la psicológica y la económica. Bueno, lo primero es, ¿qué es lo que quieres? La pregunta que yo siempre hago, porque dices, es que soy víctima de violencia, pero yo amo a mi mujer, o la mujer ama a su esposo, y yo nada más quiero estate quieto, ¿no? O sea, por eso, definir. Muy bien. Pero bueno, aquí, para empezar, tenemos dos vías de acción. La penal, que no es mi especialidad, pero la violencia intrafamiliar es un delito. 2, la vía familiar, que es mi especialidad. Bueno, si estás casada y eres víctima de violencia psicológica y económica, es causa de divorcio, es causa de pérdida de patria potestad, el padre pierda la patria potestad de sus hijos. Y además, tienes acción para pedir aseguramiento de alimentos y una pensión, ya seas esposa, ya seas hijos. Entonces, bueno, ¿qué puedes hacer? Si tú estás ya decidida,
puedes demandar, ya sea divorcio, ya sea por una pensión alimenticia, ya sea una denuncia penal por esta cuestión. Vamos a una pausa y ¿te parece que regresando le demos continuidad a la respuesta? Me parece muy bien. No tardamos, vamos a una pausa, es breve. 4 de la tarde con 49 minutos, estamos de regreso. Este es el último segmento de Platicando en Familia en el martes de Derecho Familiar. Tenemos inquietudes, comentarios. Gracias. Antes de irnos a la pausa, Memo, platicamos con nuestro querido colaborador, abogado, experto en materia de Derecho Familiar, licenciado Guillermo Garrio Díaz, quien nos propuso consulta abierta para los temas que tú tengas inquietud, y es importante poder aclararlo. Este es el grano de arena que Radio Mujer a través de Platicando en Familia hacemos para mejorar la convivencia, para hacer una mejor sociedad, para aclarar todas las dudas que tenemos y no sabemos cómo resolver, que eso genera una gran incertidumbre, te va consumiendo, Memo. Por supuesto, y acuérdense, tenemos que ser preventivos. Totalmente. Toda la vida. Prevenir. ¿Cómo prevenir? A ver, ¿cómo prevenir? Lo hemos venido diciendo, oye, ¿cómo me trata de novio? ¿Cómo me trata el novio a la novia? Y todo eso va agudizándose, cómo son sus papás, qué valores tienen, los compartimos, no los compartimos. Realmente así es la vida y los roles de conducta tienden a repetirse. No digo que si tienes papá que se divorció, forzosamente te vas a divorciar, ¿no? Porque hay muchos motivos, pero sí tratar de cuidar la familia. El novio, yo ya no veo que, yo llego a un restaurante y ya no veo que un varón le acerque la silla a su pareja, no lo veo. En los estacionamientos no veo que le abran la puerta a su pareja. A mí así me acostumbraron. Yo, si estoy con mi esposa, siempre le invito a la silla, le abro la puerta del carro, si se para me levanto. Digo, son detalles que a lo mejor son cuestiones superficiales que te dicen mucho. Sí. Sí. Que te hablan de tratar de no discutir en frente de los niños. Es el detalle fino, creo que no es ni siquiera superficial, es un detalle fino que hace un todo. Sí, pero y hablamos de fino en relación al valor, ¿no? Claro, por supuesto. Al respeto. Sí, va encaminado a eso. Totalmente, y creo que desde ahí, oye, es una persona que desde novio ya me grita, ya es celoso, ya es celosa, me limita, espérame. Duda, me cela, ya no voy. Me empuja. Vamos viviendo aceleradamente, tú lo sabes, cómo andamos siempre de tiempo, apenas llegas, ya vas, vienes, pero no hay que perder una cosa, la familia es la familia y hay que darle tiempo a la familia. Y dos, ya no es como antes, la mujer, la gran mayoría de las mujeres ya no están en casa. Ya las mujeres también dicen, oye, es que yo también quiero realizarme profesionalmente. Eso cuando quieres hacerlo de manera voluntaria. No, por pero supuesto. El grueso de la comunidad tiene que compartir los aspectos económicos. No, bueno, es que es como tú te pongas de acuerdo, y este comentario creo que va a ser ilustrativo para muchas amas de casa. Por ejemplo, en mi matrimonio, yo salgo a trabajar, sí. Mi esposa está en casa y está al cuidado de los niños, en las tareas, llévalos, tráelos, qué les falta. Y yo estoy afuera de casa. Es una labor maravillosa. Pero quiero decirte que legalmente esa labor se considera tan importante y tan necesaria que como el que sale a traer el dinero, o sea, no te pueden reprochar, oye, yo soy el que pongo el dinero y te mantengo, no, porque te cambio entonces, sí. Tú quédate ti, yo me salgo afuera, y van a ver que la labor de la mujer es mucho más difícil, sí. Lidiar con hogar y con hijos, que la del hombre. A ver, ¿no? Se compensa. Claro, por supuesto que sí. Y así está establecido, no se le considera a la mujer la misma aportación que como si fuese económica, al estar al cuidado del hogar y de los hijos. Eso es importante remarcarlo. No, claro, y que lo sepan. Por supuesto. Entonces, señoras, que no les digan que no aportan ni apoyan nada, porque su labor en el hogar y el cuidado de los hijos vale igual y tan importante, claro, como la labor del que está afuera trabajando. Hay que hacerla valer. Del hogar, ¿verdad? Hay que hacerla valer y por reconocerlo supuesto. ¿A través de qué? Pues de la información y de la Claro, orientación. esto es información y orientación. Esta es un arma que no mata, simplemente es un arma que utilizamos para tener las cosas claras. Y hay que tener también la sensibilidad y la valentía. Sí. Me voy a casar. Oye, ¿por qué por separación de bienes? Que existe un motivo. Oye, ¿por qué por sociedad legal? Que exista un motivo. No empezar y entrar con envidias. Claro, con celos.
Vamos a darle salida a nuestros comentarios y a las llamadas, gracias. José, me encanta tu comentario y tu punto de vista. Carecemos de valores, por eso tanto matrimonio se acaba. Está terminando una era, el mundo no se acaba, se termina la gente. Recuerden el arca de Noé. Gracias, José, por comunicarte. Y tenemos esta llamada que dejamos pendiente de Ana. Ana nos dice, el padre de mi hija me levanta falso testimonio, que decíamos que como nos han estado llamando respecto al tema. Estamos en proceso legal de manutención y custodia. Me calumnia, tengo testigos. ¿Cómo puedo proceder? Hay una reglita muy sencilla. Quien demanda está obligado a probar los hechos de su demanda y quien contesta está obligado a probar los hechos de su defensa. Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues tenemos que probar lo contrario. Sí. Oye, no es cierto, se está conduciendo con falsedad. Sí. Y tenemos que desacreditar sus hechos. Así de sencillo. ¿Y para ello hay alguna consecuencia? Te voy a poner un ejemplo. Sí, ponlo, por favor. Te voy a poner un ejemplo. Dicen que me están imputando como hechos que descuido a mis hijos y no los llevo a la escuela. Sí. Ah, bueno, mira. Aquí está una constancia de la escuela que dice que no tienen ninguna falta. Uh-huh. Y además aquí están mis 2 vecinas, que son testigos que salgo todas las mañanas a llevar a los hijos a la escuela. Uh-huh. O es más, aquí está el del camioncito que los lleva, uh-huh, o el al que le toca la ruta, etcétera. Sí. Entonces, así yo desacredito. A ver, Memo. Esta es una llamada a través del WhatsApp. Muchas gracias por comunicarte. Vamos a dar lectura a tu mensajito. Buenas tardes, quiero saber en dónde puedo levantar una denuncia respecto a lo siguiente. Después, el 2011, la amante de mi esposo me llama a mi casa para insultarme. Hace 3 años que me separé de mi esposo y hace 6 meses él ya se fue a vivir con ella. Pero ella me sigue molestando por teléfono, celular, por mensaje y me dice puras groserías. También hace un mes me amenazó. Me dijo que se vengará con mi hijo cuando lo lleve su papá a donde viven. También a mi hija le manda mensajes muy ofensivos. Su papá ya está enterado y no hace nada. Yo ya estoy harta y quiero ya poner un alto. ¿Qué puedo hacer? Ayúdenme. ¿A dónde debo acudir? Yo imprimiría los mensajes donde están las amenazas, sí, y le presentaría una denuncia penal por amenazas y que acuda a la fiscalía. A ver, y si puede con un abogado especialista en materias penal. Sí, okay. En la 14 en la zona industrial, es la 14 o la 16, no me acuerdo, en la zona industrial está la fiscalía donde pueden denunciar, o en la calzada. Entonces, sí es importante que denuncien, que acrediten con los mensajes, sí, y que citen y que presenten testigos. ¿Por qué? Porque con esto seguramente le va a bajar de tono. Y va a ver, las llamadas telefónicas, ¿cómo podemos comprobarlas? No, pero no por celular, sino llamadas telefónicas a la casa, a un teléfono que no es móvil. ¿Cómo podemos corroborar? ¿A través de algún registro? Por supuesto, tú puedes ir a un oficio, apunta la hora y el día en que te están marcando y que registren para Anónima, ver quién te marcó. Escucha bien, si te están hablando a tu casa, puede tener la hora, incluso hasta un identificador de llamadas, por supuesto, pero que apunte la hora y que gire un oficio a la empresa donde esté contratado su servicio telefónico para que le informen quién marcó a tales horas y tal día. Excelente. Entonces, bueno, Memo, tú nos estás dejando aquí una señal de esperanza de que teniendo la información adecuada y la persona adecuada, existen los elementos para resolver nuestras situaciones. Por supuesto, yo así como he criticado siempre al Poder Legislativo, también le aplaudo. Creo que este año trabajó lo que no habían trabajado en muchos años en materia familiar. Tenemos muy grandes avances, nos ponen a la vanguardia. Antes ya lo de la indemnización, la mujer que está casada por separación de bienes, sí, 40% de indemnización, y se iba a determinar ese 40% de indemnización sobre los bienes que hubiese hecho el esposo, sí, o el otro cónyuge, o la cónyuge, por medio de dictámenes periciales. Ahora ya se quitó lo de dictámenes periciales. O sea, sí hay que aplaudirle. Este año de veras que se sacan una estrellita en la frente los legisladores, porque en materia familiar avanzamos a pasos gigantes. Yo quedo contento con este cierre de año. Casualmente, como te comentaba, mi tesis doctoral la hice sobre ese tema. Excelente. Y de las conclusiones en las que termino, me da mucho gusto verlas plasmadas en la ley. Muchas gracias, Memo. ¿Cómo podemos hacer los ciudadanos para
Pues que sigan trabajando las personas a través de nuestros impuestos viven y viven muy bien. Sí, hay que enseñarnos, hay que enseñarnos a pedir. Muy bien. Como debe de hacerse legalmente. Sí. Y si no nos contestan, también hay que enseñarnos que existen recursos para obligar a las autoridades a que contesten. Y siempre terminamos en los juzgados federales, que yo de verdad no tengo duda alguna de la capacidad en la impartición de la justicia cuando llegas a federales. Excelente. El juez no me contesta, promueve un amparo y lo obligan a que lo conteste. Danos un correo, un teléfono, algo donde contactarte. Muchas gracias. Correo electrónico guillermo@hogarryoasociados.com, teléfonos 36 33 30 44 y terminación 49. Muchísimas gracias. Alicia, de verdad te reconozco. gracias a ti. Guillermo Ogarrio Ánimo. Díaz, te reconozco. Nos vemos el próximo para año. servirles. Muchas gracias, nos vemos mañana. A continuación, en Casa con Leti, mañana Escuela para Padres. Te abrazo, que Dios te bendiga.